Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Llegamos a otro viernes más y con él cerramos esta última semana de clase de la tercera fase de continuidad educativa. Me imagino que están emocionados, ¿verdad? Porque a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido este año, poco a poco vamos avanzando y estamos llegando ya al final, que estoy segura 100% que va a ser un final exitoso. O sea, todos están trabajando, todos estamos trabajando para que esto tenga un final feliz, ¿verdad? A pesar de todos los inconvenientes. Así que día a día hay que luchar, hay que animarnos, hay que ser optimistas, no desfallezcamos. Si en algún momento nos sentimos cansados, hay que descansar, pero nunca desistir, ¿verdad? Hay que descansar y al día siguiente levantarse o quizá descansar un rato por la tarde y luego continuar. Estamos ya, como les decía, finalizando también el 8º mes del año. Esta es ya la última semana de agosto y junto con agosto también se va esta tercera fase. Este día traigo como agenda el contenido para cerrar esta sexta unidad es el debate y la mediación. El indicador que necesito que alcancemos, ¿verdad? En conjunto, ustedes. Defiende con carácter su punto de vista utilizando argumentos y ejemplos. Que ahora en la parte socioemocional trabajaremos un poco la meditación como ejercicio, ¿verdad? Volviendo al momento que seguimos viviendo de estar trabajando nosotros desde casa, ustedes estudiando desde casa, pasarnos casi toda la jornada frente a una pantalla, ya sea del celular o de la computadora. Entonces eso también muchas veces nos estresa, ¿verdad? Y necesitamos tomarnos unos minutos cada día y cada cierto tiempo para nosotros. Una forma, esta semana hemos estado trabajando, ayer se trabajaron los juegos de mesa, los juegos mentales, ¿verdad? Hoy el ejercicio físico, y como parte del ejercicio físico también la meditación. Entonces hay algunos ejercicios que nos ayudan a que nosotros saquemos un poco ese estrés, esa tensión que tenemos y también nos relajemos y disfrutemos, ¿verdad? Hay que disfrutar también un poco de la vida. Luego tendremos ya el desarrollo de la clase, como siempre un momento inicial, el desarrollo del contenido, la consolidación del contenido y para cerrar el espacio de siempre sobre preguntas y respuestas. ¿Sí? Para trabajar o para ver algunos ejercicios, ¿verdad? Que ustedes pueden poner en práctica cuando están así muy cansados, muy estresados, les he traído un pequeño video para que puedan ver esos ejercicios. Dejo con ustedes entonces el video. Hoy, Diario Femenino, presento 3 ejercicios para dormir bien. La persona que tiene insomnio o tarda mucho para dormir y ayudará a estos ejercicios. Este ejercicio para estirar bien esta parte y para circular mejor las piernas. Y hacemos así y tenemos que sentir tirando esta parte y mantengamos 15 segundos. Levantamos lentamente y ahora respiramos una vez y repetimos. Este estiramiento, toda parte de espalda, vamos a relajar. Mantengamos 15 segundos
levantamos. Y repetimos otra vez. Tenemos que sentir bien. Está estirando espaldas. Levantamos lentamente. Este ejercicio estiramos esta parte. Y estos ejercicios mejor antes de media hora, una hora antes de acostarse. Abrirá los brazos. Mantengamos 15 segundos. Tenemos que sentir toda esta parte está estirando. Volvemos centro y hacemos otro lado también. Volvemos centro lentamente. Bueno, vamos a entrar entonces ya en lo que sería el tema, el debate y la mediación. Antes de comenzar con el desarrollo del contenido, les traje un video sobre un debate para que más o menos tengan una idea cómo se debate, el punto de vista que tiene el argumento a favor y el argumento en contra. Entonces, escuchen, presten atención por favor a este video y ya después nos vamos al desarrollo del contenido. Buenas noches. Empezamos otro capítulo de El debate en la televisión pública. ¿Necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? Estas son algunas preguntas disparadoras de lo que hoy vamos a escuchar aquí y quiero presentar ya a los dos expositores. Primero, a quien va a estar a favor, es al ex sacerdote Rubén Dri. Es filósofo y es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, quien va a opinar en contra, por lo menos después lo vamos a ver, es el doctor Alberto de la Torre. Alberto es doctor en física, es autor del libro Universo sin Dioses y además es vicepresidente de la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata. Esto no es una competencia, esto se trata, acá es un equipo de gente que ha venido a este estudio del Canal 7 de la televisión pública para tratar de informarnos, para tratar de educarnos. En principio entonces el que va a empezar es el doctor, y ustedes también pueden opinar, votando o opinando, mejor dicho, no me gusta la palabra votar, en la dirección electrónica que figura en la pantalla. Entonces, quien fue ganador del sorteo, va a empezar primero, pero todos van a tener el mismo tiempo, los mismos recursos audiovisuales, etcétera, de manera tal que lo vamos a escuchar primero al doctor Alberto de la Torre. Alberto, tenés 3 minutos. Bien, Dios es imposible, innecesario, indeseable, y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados.
Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. Bien, esta fue la palabra del doctor Alberto de la Torre. Rubén Dri va a tener sus 3 minutos. Yo le pido que usted haga su exposición y después, si quiere refutar lo que dijo, elija lo que quiera. El ser humano es un animal que ha roto con la animalidad. Es un animal antianimal. Al romper con la animalidad, ha roto con el mundo de los sentidos, con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad. Desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba y necesita absolutamente un nuevo etos, es decir, un nuevo ámbito en el que sea posible la vida. Este nuevo ámbito es un ámbito universal, surgen necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos, como religiones, como filosofía o como teología. En primer lugar, como mito o como religión. El mito es religioso, la religión es mitológica, siempre se expresa mediante narraciones simbólicas, mediante las cuales se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio. Tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida. Los símbolos fundamentales de las religiones son aquellos que unen lo fracturado. El ser humano es un ser esencialmente fracturado. Está fracturado con la naturaleza, está fracturado con los otros seres humanos, está fracturado con la trascendencia. Necesita precisamente superar esas fracturas. No la puede superar mediante la ciencia. La ciencia siempre va a lo particular, nunca es cosmovisiva. Se puede superar solamente mediante una cosmovisión. Esta cosmovisión necesariamente es mitológica, es decir, necesariamente es religiosa. Precisamente la religión religa. No por nada, en el momento de máximas fracturas, como es el sufrimiento, como es la muerte, por ejemplo, es cuando más se afirma lo religioso. Entonces, el tema fundamental es la fractura del ser humano, la búsqueda de sentido. Esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia. Hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida. La vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad, porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal. Bueno, este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos, ¿no es cierto?, que en sociedades conceptualizadas se expresan ya sea como teología o ya sea como filosofía, que conceptualizan los símbolos. Rubén, tiene 2 minutos para hacer reflexiones sobre esto que vio.
Si hay religiones que han propiciado el genocidio, la opresión, como los hay, y sobre todo las instituciones religiosas, que no hay que confundir con la religión, sin embargo, también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de luchas, motivo de liberación, cuando se transformaron en verdaderos fermentos, como lo plantea Jesús, de hecho, que de hecho el cristianismo debiera ser un fermento en la masa, es decir, aquello que hace fermentar la masa, y la hace fermentar en contra precisamente de la opresión, que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano, que eran precisamente los opresores. Gracias. Dentro de un instante, los dos observadores, en este caso Otilia Weinstock y Noé Gittrick, van a poder preguntar también y seguramente interpretar algo de lo que ustedes deben estar pensando en sus casas. Nosotros hacemos una pausa aquí en El Debate por la televisión pública. Ya volvemos. Bueno, con este video que nos sirvió como momento de iniciación para activar nuestro cerebro, ¿verdad? Ya vieron la práctica de un debate real e incluso de un tema tabú como es la religión, un tema muy delicado en cierta medida, ¿verdad? Ya vimos ahí las personas que se necesitan, las personas que deben participar realmente en un debate. Ya vamos a ver la teoría, pero quería que primero vieran la realidad a través de este video. Ahí no se ha terminado, solamente se habían expuesto los argumentos iniciales de las dos partes, ¿verdad? El argumento a favor y el argumento en contra. Ahora pasaremos a ver nuevamente la parte de la teoría. ¿Qué es el debate? Bueno, el debate es un género textual que se destaca por su carácter argumentativo. O sea, una de las características, podríamos decir, que tiene el debate es que utiliza el argumento. O sea, yo tengo que argumentar lo que estoy diciendo, ya que nace a partir de un tema polémico frente al cual existen al menos dos puntos de vista diferentes y que son defendidos mediante argumentos, un argumento a favor y un argumento en contra. Además, es de tipo oral, lo que significa que los hablantes interactúan frente a frente, como lo vimos ahí en el video. Un debate es algo completo, complejo, y en la medida en que las ideas se expongan y se vayan argumentando con solidez, nos sirve como un medio para desarrollar determinadas habilidades comunicativas, como es la expresión y la comprensión oral. Por lo general, un debate se organiza cuando uno quiere, ¿verdad?, que un tema se desarrolle y se lleguen a conclusiones. Para realizar un debate es necesario o imprescindible la participación de algunas personas. Entre ellas tenemos el moderador o moderadora. Esta persona tiene que ser una persona imparcial, o sea, no está ni a favor ni en contra, ¿verdad? Él es la persona que va primero, que presenta a los participantes, la persona que va dando también el tiempo. No sé si se dieron cuenta en el video, pero por lo general el tiempo de participación que se le da a cada parte es de 3 minutos. Ese es casi lo máximo que se da en cada participación, ¿verdad? Hay varias rondas, entonces, pero en cada participación usted no puede pasar de ese tiempo. El moderador suele tener un cronómetro, entonces ese cronómetro se pone en cuenta regresiva y cuando llega a 0, aunque usted esté hablando, tiene que cortar porque ya el tiempo se le terminó, ¿verdad? Y esperar hasta el siguiente turno. También necesita el moderador, además de lo primero que hace es presentar el tema del que se va a hablar, así como lo vimos ahí en el video, es el que se dirige a los interlocutores, el que les da la palabra,
Y al final, cuando ya se han terminado todas las rondas de argumentación, él es el que también resume las conclusiones a las que se llegaron, ¿verdad?, después de ese debate. Otra parte importante para realizar un debate son los participantes, ¿verdad? Ellos pueden ser de forma individual o de forma grupal, o sea, puedo tener 2 grupos o solamente 2 personas. Los participantes por lo general son agrupados en 2 equipos, ¿verdad? Uno desarrolla el argumento a favor y el otro el argumento en contra. Si alguien tiene la duda, ¿yo elijo qué argumento voy a trabajar? No. Normalmente cuando uno participa en un debate, sí le dan de antemano el tema, ¿verdad? El tema sobre el que se va a trabajar. Pero los participantes deben preparar por su cuenta tanto argumentos a favor o en contra, porque en el momento que se va a comenzar el debate, también otro de los papeles u otra de las actividades que desarrolla el moderador es hacer eso. En el momento que se va a comenzar el debate, se hace como un sorteo. Si están en grupo, un representante de cada equipo saca un papelito y ahí le sale la moción, si es a favor o es en contra. Entonces, con base en la moción que le salga, así son los argumentos que va a tener que utilizar. Por eso usted tiene que prepararse con anticipación. Y luego tenemos otra parte quizás menos importante, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un público, pero casi en la mayor parte de debates siempre suele haber público. El público por lo general no tiene participación en el debate, aunque en algunos casos, dependiendo del tipo de debate, es posible que se le permita a la gente del público formular algunas preguntas, ¿verdad?, para ver de lo que están hablando. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta para que podamos desarrollar un debate con éxito y que sea muy productivo. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Primero, prepararlo con anticipación. O sea, si yo sé que voy a participar en un debate el sábado, por lo menos durante toda la semana tendría que estar buscando información, buscando bibliografía, tomando nota, sacando estadísticas, porque eso es bien importante, por ejemplo, en un debate. O sea, que lo que uno dice, poderlo respaldar con información fidedigna, ¿verdad? Eso le da más validez incluso. Entonces hay que prepararse con anticipación, hacer ensayos, porque como sabemos que tenemos un corto tiempo dentro de cada ronda de participación, entonces no nos podemos extender demasiado. Lo segundo es nombrar a un moderador o moderadora, ¿verdad? Depende si el tipo de debate que se realice, es posible que el moderador ya esté nombrado, pero muchas veces en los debates que se hacen a nivel de colegio, a nivel escolar, entonces en el momento se elige a alguien para que sirva de moderador. Luego definir los turnos de participación. Casi siempre, ¿verdad? No es que sea así, pero casi siempre el grupo o la persona que comienza es el que tiene la moción en contra. Entonces comienza a argumentar en contra del tema, como lo vimos ahí en el video. Luego se comienza a argumentar sin menospreciar ni ofender, ¿verdad? Aunque yo esté en contra de lo que está diciendo la otra persona, no tengo por qué hacerle gestos, no tengo por qué reírme de lo que está diciendo, no tengo por qué enojarme, ¿sí? O sea, el respeto ante todo es bien importante en un debate. Luego también les decía, depende del tipo de debate, se puede abrir espacios para que participe el público, ¿verdad? Y posteriormente ya se dan las conclusiones. Vamos a ver aquí más estructurada cómo se debería de realizar realmente el debate. Primero, la estructura está sujeta a las reglas previamente determinadas por los participantes y el moderador. O sea, no son reglas fijas, o sea, no todos los debates son iguales, no. Depende a veces de la temática, depende del tipo de debate que se haga. Entonces,
es bastante flexible esa estructura. Luego, la apertura del debate está a cargo del moderador. Él es el que dice, en este momento comienza la parte en contra, aquí termina la parte en contra, ahora tiene la palabra la parte a favor, ¿verdad? El desarrollo del debate está a cargo de los participantes, o sea, nadie, ahí sí el moderador no puede interrumpir y dar su opinión, solamente las dos partes que están debatiendo son las únicas que pueden desarrollar el debate, ¿verdad? Incluso a veces si es un grupo, si son 3 o 4 personas en cada grupo, se suele organizar que uno dé la introducción y el que da la introducción ya no puede participar en el debate y los otros 2 o los otros 3 son los que discuten ahí en el debate y posiblemente de esos 3, uno de ellos o el mismo que dio la introducción puede dar como el cierre del tema, ¿verdad? Luego, la interacción entre antagonistas se da en la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Hay un momento de preguntas y respuestas donde cada uno defiende su postura. Y aquí es donde hay que tener a mano las evidencias, ¿verdad? Si son datos estadísticos, muy bien. Si estoy citando algo que lo extraje de un libro, si es posible tener el libro ahí a la mano y decir en la página tal. O sea, pero yo eso ya lo llevo señalado, yo simplemente me sirve como para respaldar que lo que estoy diciendo es cierto. Y por último, en la conclusión se hace un breve resumen de las posturas y se anuncia la que prevaleció, ¿verdad? Siempre al final de un debate, el jurado llega a una conclusión y en esas conclusiones del jurado, entonces al final normalmente se saca al público, ¿verdad? Y también a los participantes y luego se les pide que ingresen a la sala y ahí se dice si estamos hablando de un debate como parte de un concurso, entonces ahí se dice quién ganó, ¿verdad? Quién de los dos o qué moción ganó y por qué, porque hay unos criterios también que se están evaluando. Muy bien, espero que esto está bastante claro. Igual ahora vuelvo a otro de los, le voy a poner otro video para que también terminen de afianzar esa información. El debate ofrece a los participantes la oportunidad tanto de formular como de responder. A la hora de elaborar preguntas, debemos intentar que sean concisas y claras y evitar las muy extensas o complicadas. El jurado, la audiencia y nuestros oponentes deben entender claramente lo que preguntamos y debemos evitar ocupar de forma innecesaria tiempo útil para realizar otras preguntas. Es aconsejable realizar preguntas en no más de 15 segundos. ¿Para qué hacer preguntas en un debate? Las preguntas pueden desempeñar muchas funciones. 1. Clarificar algún aspecto poco entendido en el discurso de nuestro oponente. De esta forma podemos asegurarnos de que estamos de acuerdo en sobre qué estamos hablando y reencauzar el debate cuando resulta necesario. 2. Resaltar debilidades en los argumentos de nuestros oponentes, ya sea en el uso de evidencias o en sus razonamientos. De esta forma, las preguntas ofrecen una oportunidad de arrojar luz sobre los defectos que encontramos en los argumentos del equipo contrario. 3. Anticipar refutaciones propias o para conseguir concesiones que podamos capitalizar luego en nuestros discursos restantes. Así, cuando formulamos una pregunta, podemos incluir nuevas evidencias y ver cómo responde el equipo contrario. De obtener una reacción favorable para nosotros, en nuestros discursos restantes podremos utilizar esa respuesta como muestra de la debilidad de los argumentos del equipo contrario. En este sentido,
Es importante tener en cuenta que la información relevante que pueda surgir durante las preguntas y respuestas debe ser utilizada por los equipos luego, de manera ordenada, en sus discursos restantes. Responder las preguntas. Al responder las preguntas durante un debate requiere habilidades para hablar de manera espontánea que podemos fortalecer familiarizándonos con algunas sugerencias. En general, las respuestas claras y eficaces fortalecen nuestra credibilidad como oradores y con ello la de nuestros argumentos. Existen varios consejos para desarrollar nuestra habilidad para responder preguntas. 1. Responder transmitiendo confianza y amabilidad. A través de los gestos, el tono de voz, es realmente importante tener en cuenta los elementos de expresión oral. No sentirnos amenazados con alguna pregunta, sino mantener la calma y esforzarnos por responder de manera amable, firme y constructiva. 2. Ser concisos, ya que el tiempo de exposición es limitado. Debemos asegurarnos de administrar el tiempo de modo de poder explicar de manera adecuada nuestras respuestas, pero sin ser muy detallistas para poder avanzar en nuestra propia argumentación. 3. Siempre que sea posible, responder utilizando evidencia. En muchos casos, las preguntas se enfocan en los detalles de la resolución que se debate, y cuando las respondemos con estadísticas o hechos precisos, mostramos a la audiencia que no solo conocemos el tema superficialmente, sino también, al menos en algunos aspectos, con algo de profundidad. 4. No dar lugar a preguntas fuera del tema en discusión. En ocasiones, las preguntas buscan sacarnos del tema de debate. Se trata de técnicas de distracción y pretenden hacernos hablar de cuestiones que no se refieren a la resolución. Si consideramos que la pregunta se aparta del tema, una manera de hacerle frente sería mencionar al jurado y a la audiencia que la pregunta está fuera del tema y utilizar el tiempo disponible para desarrollar nuestros propios argumentos. 5. Intentar reforzar nuestros propios argumentos al responder preguntas. No olvidemos que las preguntas son una oportunidad para seguir promoviendo nuestra postura. Cuando sea posible, consideremos responder las preguntas formuladas por nuestros oponentes, incorporando elementos que sirvan de apoyo para nuestros propios argumentos y refutaciones. Algunas sugerencias adicionales, como hemos podido ver, responder preguntas durante un debate requiere habilidades para hablar de manera espontánea, con escasa o nula preparación. Cuando vamos a presentar un discurso durante un debate, muchas veces tenemos la oportunidad de elaborar un esquema y considerar qué argumentos utilizar. Sin embargo, cuando nos preparamos para hacer frente a las preguntas que nos formularán nuestros oponentes, no sabemos con certeza qué información podríamos llegar a necesitar. Por lo tanto, no podemos prepararnos para responder preguntas de la misma manera como lo hacemos al diseñar nuestros propios discursos. Podemos intentar anticipar algunas de las preguntas que formularán nuestros oponentes y prepararnos para responderlas. Sin embargo, como no podemos predecirlas por completo, es aconsejable practicar nuestras habilidades para hablar de manera espontánea, para pensar rápidamente y hablar con poca preparación. Bueno, creo que este video nos ha dejado recomendaciones muy importantes a tener en cuenta en un debate, ¿verdad? Y nadie está exento de participar en un debate. Y bueno, cuando uno conoce, tiene dominio del tema, yo creo que esto nos ayuda mucho. También los debates se suelen poner en práctica ya en el campo político, ¿verdad? Muchas veces hemos visto debates a través de la televisión o los hemos escuchado a través de la radio. Algo muy importante, el respeto hacia la otra persona con quien mi antagonista, con el que estoy debatiendo. Y en la persona que está también participando debe estar muy tranquila, o sea, no tiene por qué enojarse, por qué alterarse, ¿verdad? Por qué subir el tono de su voz, por qué sus gestos o sus ademanes son retadores. No, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de estar en un debate. Vamos a ver que el debate también presenta diferentes modalidades. Una de ellas es la mesa redonda. Bueno, como su nombre lo indica, no necesariamente siempre tiene que haber una mesa redonda, ¿verdad? Es el nombre que se le da. En ella participan pocas personas, las que pueden intervenir sin que nadie tenga más autoridad que otra.
su función principal es la de informar sobre algún tema. O sea, aquí no pueden decir yo soy el jefe, yo mando, no. Cada uno, o sea, todos los que participan ahí tienen la misma autoridad y cualquiera puede dar su punto de vista, ¿verdad? Luego tenemos otra técnica que se llama el Phillips 6-6. ¿Y en qué consiste el Phillips 6-6? Consiste en elegir a 6 personas y esas 6 personas hablan durante 6 minutos. O sea, si yo tengo un grupo grande, como en el caso de la asamblea, ¿verdad? Aquí, disculpen, que se confundieron los nombres, la asamblea era la de en medio. Si dentro de una asamblea yo puedo sacar un grupo, dividir toda la asamblea en grupos de 6 y esos grupos de 6 hablan durante 6 minutos y después ponen en común lo que han discutido. Entonces a esa técnica se le llama el Phillips 6-6 y lo que hace es facilitar realmente el manejo de la información y del tiempo, ¿verdad? Porque al ser grupos más pequeños es más fácil ponerse de acuerdo que todo un grupo numeroso. Y la asamblea, que es donde los participantes pueden expresar sus opiniones de manera abierta. En los últimos años en El Salvador, las alcaldías a veces han hecho, en las comunidades, ¿verdad? Han hecho asambleas de la comunidad, también a veces se les llama cabildos abiertos, entonces, que es donde los participantes expresan sus opiniones. No hay un moderador, sino que quizá hay alguien que esté dirigiendo la asamblea y la gente va levantando la mano, o alguien propone algo y las personas levantan la mano a favor o en contra de lo que se ha propuesto, ¿verdad? Se suele usar para tomar decisiones importantes, normalmente entre 2 posturas opuestas. Casi siempre se tiende a utilizar la asamblea cuando hay algún problema, a veces un problema comunitario, y hay 2 grupos que tienen ideas diferentes, ¿verdad? Entonces hay que llegar a un punto en común. Para ello, normalmente en la asamblea se suele utilizar una persona llamada mediador, ¿sí? En el debate se llamaba moderador, aquí se llama mediador. ¿Y qué es un mediador? Cuando hay conflictos entre 2 grandes grupos, ¿verdad? Y que ninguno de los 2 quiere ceder, ninguno quiere llegar a un acuerdo, entonces se elige o se busca a un mediador. A veces quizás la palabra mediador le suene más de algunas películas, cuando hay un asesino enfrentado con la policía y que tiene como rehén a un policía, una policía, ¿verdad? Entonces luego llaman a un mediador. Muchas veces en esas películas se ve que el mediador es un sacerdote, es un pastor, o sea, una persona como una persona neutral, normalmente el que suele servir de mediador. Y el mediador debe desarrollar o debe tener, podríamos decir, ciertas cualidades. Una de ellas es facilidad de expresión oral y de comunicación, por supuesto, ¿verdad? Porque su papel es lograr que las partes en pugna, que las partes opuestas, en algún momento lleguen a un punto común y lógicamente darle solución a ese conflicto que se ha dado entre ellos, ¿verdad? Las características que suele tener o que debería tener un mediador son: debe actuar como un aclarador de las palabras de los enfrentados, evitando interpretaciones incorrectas. O sea, yo debo tener como un lenguaje muy positivo, o sea, debo decir, no me voy a poner sí, como dijo fulano y no sé qué, algo negativo, porque entonces es como echarle leña al fuego, ¿verdad? Entonces él tiene que actuar como un aclarador, o sea, tiene que aclarar eso que está ahí haciendo el conflicto. Otra característica: clarificar lo que cada parte expresa y las intenciones con que cada parte lo dice, ¿verdad? Una tercera característica sería
reformular el mensaje, en especial cuando los ánimos están alterados, ¿verdad? Vamos a ver, ustedes, el problema aquí es la falta de agua en esta comunidad, ¿verdad? Entonces, sí, pero es que mire, bueno, ya entonces se vuelve a reformular el problema o el mensaje que no llegó bien a ambas partes y para irle buscando la solución. Y una cuarta característica sería retomar los puntos en los que ambas partes en conflicto concuerdan. Porque hay cosas que sí, si nosotros estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Pero, entonces, vaya, todo lo que esté antes del pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, retomar esos puntos en los que están de acuerdo los rivales y fortalecerlos como punto clave para alcanzar otros acuerdos, ¿verdad? Y que esos acuerdos nos lleven a solucionar el conflicto. Eso es bien importante porque en la medida en que yo reconozco, vaya, entonces el punto clave, el punto en el que coinciden ambos es este, entonces démosle la solución. Entonces, esas serían como las 3 modalidades más comunes del debate, ¿verdad? Bueno, jovencitos, se terminó la tercera fase de continuidad educativa. El lunes tenemos, bueno, les dejo aquí las preguntas de consolidación del contenido, a ver si es cierto que prestaron atención a los videos, a la explicación que yo di. Y mientras yo estoy hablando, ustedes vayan escribiendo en su cuaderno las preguntas para que luego me las respondan, por favor, en el chat del video. Solo recordar que el lunes 31 de agosto tenemos, la clase va a ser por Meet, para aclarar, bueno, hacer como lo hacemos siempre, ¿verdad? Aclarar dudas de algunos de los contenidos que hemos trabajado y que evaluaré en el examen de período. En este período hemos visto todo lo que era el realismo mágico, el boom latinoamericano, las vanguardias latinoamericanas, este tema del debate. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, la aclararemos el día lunes. Yo les enviaré el lunes el link para poder conectarnos a la 1:30, ¿verdad? Para la clase y así cerrar esta tercera fase. También pedirles, los que no han comenzado, que yo esperaría que ya todos hayan comenzado o si es posible hayan finalizado la lectura del libro Colibrí, que me manden a más tardar mañana al mediodía, ¿verdad? O en el transcurso de la tarde de hoy, me manden las preguntas que quieren que la autora del libro les pueda responder. Nos reuniremos con ella el lunes a las 3 de la tarde. También yo les mantendré informada a través del WhatsApp de cada grupo, ¿verdad? Bueno, entonces ya con estas preguntas, que yo sé que ya en este momento creo que ya todos las copiaron, les pido como siempre que me las contesten aquí en el chat del video. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para preguntas y respuestas para responderlas, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, gracias por estar siempre presentes y nos veremos hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.